Regresamos con más hora de conversar. Hay varios temas que nos quedan pendientes en la jornada de hoy, en la cual nuestro tema principal son los campamentos en Antofagasta. Y uno de esos temas, y que lo queremos conversar en un primer momento con Víctor Flores, seremi de Gobierno, tiene que ver, Víctor, con lo que pasa con la seguridad pública. Muchas veces se les asigna a los campamentos la gran responsabilidad de ser los causantes de muchas de las problemáticas más graves que la gente visualiza en temas de seguridad pública, como narcotráfico, peleas también, homicidios, entre otros. ¿Cuál es la visión que se tiene del gobierno respecto justamente de las cifras, de los análisis, de las reuniones que han sostenido distintos campamentos para quizás poder aterrizar un poquito este tema y colocarle paños fríos a una situación que es bastante compleja incluso para los mismos habitantes de campamentos? Porque sabemos que si bien se han dado delitos, en ningún caso la mayoría de los habitantes de campamentos es la que participa de este tipo de delitos. Sí. Mira, antes de responderte algunas cosas a propósito de lo que estuvimos comentando en el bloque anterior, ¿ya? Estamos todavía en el mes de la solidaridad, ya nos están quedando estos últimos días de esta semana, y el padre Hurtado tiene una frase que lo ha hecho famoso, que es aquella de que la caridad comienza donde termina la justicia. Nosotros también como gobierno consideramos que la gran mayoría de las familias que viven en campamento hay una situación de injusticia que las afecta. Muchas de las causas de ella tienen que ver con situaciones estructurales. Hay algunas familias o algunas personas, no hablemos de familia, algunas personas que son las menos, que lucran de la situación de campamento. Hay personas que en el fondo Otra de las problemáticas están que en un también campamento y afectan a familias como las que representa Elizabeth, gente forzada, que está trabajando, que si bien no le alcanzan los ingresos para arrendar, pero que quieren salir del campamento, pero hay otros pocos que lo que hacen es lucrar de esa situación y transformarlo en un negocio y engañar a personas. Pero sabemos que la gran mayoría no se encuentra en esa situación. Por lo tanto, como gobierno compartimos de que hay una situación de injusticia que abordar. Pero eso hay que abordarlo más allá de la consigna, hay que abordarlo con políticas públicas. Y en ese sentido, este trabajo que hemos hecho junto a los dirigentes, junto a las ONG, incluso a la empresa privada, que se nos olvida mencionar, claro, que muchas de las cosas que hacemos las hacemos gracias a la empresa privada. Yo te quiero comentar que el único gobierno regional que tiene un plan de superación de campamentos es el gobierno regional de Antofagasta. Y de hecho es un tema que ha llamado la atención en otros gobiernos regionales, porque el crecimiento de los campamentos, bien lo sabe Jorge, que el techo está a nivel nacional, no solo ha ocurrido en la ciudad de Antofagasta, ha ocurrido por ejemplo también en la ciudad de Copiapó. Entonces, para abordar una situación de injusticia, hay que avanzar en justicia a través de políticas públicas, es lo que podemos hacer desde el gobierno. Y hay un elemento también importante que mencionaba Elizabeth, que son las maneras de abordar una situación compleja como la de campamento. Y fíjate que nosotros ahí como gobierno, vuelvo a decir, no solo nosotros, sino que con el concurso de otros, incluyendo los propios dirigentes, hemos buscado soluciones transitorias, mecanismos que no son lo habitual. Y ahí, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando, y lo podemos comentar más adelante, el proyecto de barrios transitorios para poder trasladar a familias en zona de riesgo en la medida en que además hacen el proceso para la vivienda definitiva. Esto no existe en otra parte del país, es un proyecto que estamos desarrollando acá. Vuelvo a reiterar, para avanzar en situaciones de injusticia hay que realizar políticas públicas que permitan, ¿no es cierto?, acercarnos más a la justicia que buscamos. Pero es que donde viene justamente la crítica que se hace en general al sistema, por decirlo de alguna manera, porque se reacciona bastante tarde en situaciones como esta, se comienzan a aplicar medidas que corresponden a la realidad, en este caso de la región de Antofagasta, para poder soslayar y superar una situación que es sumamente compleja, y finalmente se termina, por lo menos la percepción que tengo yo, trabajando para poder resolver situaciones, para poder darle dignidad a las personas, pero sin la venia, por decirlo de alguna manera, del poder político, del ejecutivo o del legislativo, que al parecer hace la vista gorda o demora una eternidad justamente en poder generar instancias que funcionen de manera correcta a nivel país o en este caso exclusivo a nivel regional. Entonces, más allá de la deuda que puede tener el gobierno regional con estos temas, hay una deuda del mundo político probablemente también con estas temáticas y la forma en la cual se manifiesta en no dar soluciones adecuadas y rápidas a estas problemáticas. La misma Elizabeth lo comentaba. Político y un campamento poco que tiene 26 años de existencia es algo que a estas alturas resulta ilógico. Sí, pero mira, ahí o sea, está bien el ejemplo, pero hagamos algunas distinciones. Primero, cuando tú mencionas, por ejemplo, esto del compromiso, por ejemplo, del Ejecutivo, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, el proyecto de barrios transitorios no lo estamos ejecutando solo, lo estamos ejecutando con el Ministerio del Interior. Pero parte de acá, la iniciativa no parte del Ministerio del Interior para resolver un problema local. Tiene que partir la crítica y la queja local para que el Ministerio del Interior recién
atiende a resolver un No, problema. fíjate que eso no ha sido tan así, pero yo te quiero plantear eso mismo que tú estás diciendo desde una mirada positiva, porque uno escucha mucho en la ciudad de Antofagasta, en general en la región, un reclamo respecto del centralismo, y que muchas veces para solucionar los problemas tenemos que esperar lo que nos dice el centro. Bueno, lo que hemos hecho... No, aquí no se ha esperado, en lo eso que hemos estamos hecho en la claros. región es que nosotros hemos dado una respuesta, bien, mal, con éxito, con fracaso, como es en la vida, pero hemos dado una respuesta, y una respuesta que ha logrado una situación que no es fácil, que incluso Elizabeth lo mencionó en una parte, que tiene que ver con contención. Estamos hablando de muchas familias que están viviendo en el borde cerro, ¿ya? Y que en ese sentido más bien podrían avanzar en la lógica de una situación de desesperanza y no en una lógica que tenga un horizonte de sentido. Y esto lo hemos hecho, te vuelvo a decir, desde la región. Ahora, hay otros ámbitos de carácter más nacional. Hay una serie de leyes que se están discutiendo en el Parlamento que tienen que ver precisamente con el mercado del suelo, de manera de generar instrumentos no solo de planificación, sino que también de ejecución, aquí nos fuimos un poco a otra arista, pero solo para mencionarte, que tienen que ver con un tema que es estructural, precisamente el uso del suelo y cómo aseguramos ciudades a las cuales todos tengan acceso con equipamiento comunitario, etcétera. Ahora, tú mencionabas el tema de la seguridad, que era la pregunta inicial. Para también poder conversarlo con Jorge. Mira, ahí solo transmitirte un par de ideas. El estigma, ¿no es cierto?, aparece frente a lo desconocido, frente a aquello que no es lo regular. Lo regular es la población, el barrio, lo irregular es el campamento. Por lo tanto, en lo irregular, yo naturalmente asigno la situación delincuencial, lo oscuro, lo opaco, donde pueden pasar las cosas malas. Pero fíjate que nosotros hemos advertido, y también lo mencionaba Elisa, en los campamentos de Antofagasta está pasando una cosa muy importante. La vida comunitaria es muy importante. Y mucho de esa vida comunitaria tiene que ver con un concepto en materia de seguridad pública que es la prevención situacional, la capacidad de los propios dirigentes y sus familias de organizarse, de abordar estos problemas. Eso no quiere decir que precisamente por el hecho de que existe esta figura de lo irregular, de lo ilegal, que tiene que ver con la toma del terreno y un campamento, también haya personas que aprovechándose de esa situación buscan cometer hechos delictuales en el campamento, ¿ya? Y se sientan de alguna otra manera impunes. Este es un tema, el de la seguridad, por cierto, que tiene a veces mucha diferencia entre el dato objetivo y la percepción. ¿Ya? Lo vemos en la ciudad. Hace poco incluso con un candidato presidencial que planteaba, ¿no es cierto?, que estaba la delincuencia desbordada en la ciudad, cuando resulta que ustedes mismos mencionaron en el programa en Línea Abierta, con datos objetivos, que la verdad es que la delincuencia ha bajado. Pero la percepción es diferente. Lo mismo nos pasa también en los campamentos. ¿Ya? Hay ciertos lugares, ciertos focos que tenemos más o menos ubicados, incluso muchas veces con la ayuda de los dirigentes de las familias, donde hay mayores focos o niveles delincuenciales. ¿Ya? Y ahí, por cierto, el trabajo que hagamos y la expectativa que tengan las propias familias del campamento en relación con eso, por cierto que a veces tiene diferencias. Y hay un reclamo. El otro día estuvimos en una reunión con más de 30 dirigentes y el tema principal fue el tema de la seguridad. Pero teníamos sentado a un capitán de Carabineros que está en el sector norte, que eso nos permitía dialogar. Hay serie de medidas que ha estado tomando Carabineros. Nosotros tenemos una mesa de seguridad en campamento que nos reunimos una vez al mes y vamos haciendo seguimiento, pero sin duda que hay otros focos que son más difíciles de combatir. Me gustaría que también Jorge nos entregara su opinión con respecto a este tema, porque ustedes llevan mucho tiempo trabajando justamente en estos campamentos, también tienen la experiencia que les da el hecho de comparar datos a nivel país, además que yo creo que también es bastante importante. ¿Cómo es la situación que ustedes perciben específicamente aquí en Antofagasta respecto de temas que tienen directa relación con seguridad pública, abarcando tanto lo que tiene que ver con los mismos habitantes de campamentos como con aquellas personas que ustedes perciben o ven que infringen la ley? Claro, mira. Bueno, los campamentos la realidad no es ajena a cómo se da en la ciudad misma, por decirlo así, en los espacios urbanizados. Hoy ocurren problemas de narcotráfico, ocurren problemas de delincuencia, como lo ocurren también en espacios que están totalmente o muy cerca, por ejemplo, de una comisaría, pero sí son los dirigentes y son las mismas personas las que tratan de evitar y luchar en contra de eso, de que se sigan repitiendo estos problemas. Aquí vemos que ante cualquier problema, es que, por ejemplo, hace poco en el campamento Vista Hermosa, me acuerdo que fuimos a una reunión, nos levantaron una necesidad que era que había poco, ellos veían que había focos de drogadicción, que había poca presencia de carabineros, y nosotros, gracias al trabajo que tenemos mancomunado con el gobierno y con los mismos dirigentes, estamos tomando
vamos al gobierno para que se tomen medidas y haya más presencia policial y podamos trabajar estos problemas que van naciendo de estas comunidades. Pero es importante recalcar que no tenemos que categorizar que solo estos problemas nacen de allá. O sea, yo entiendo, y lo entiendo porque es algo que vende quizás mucho, a veces hasta que se categorice un delito que ocurra en campamentos, o a veces mismo que lo cometió un inmigrante. Claro. Entonces, ¿por qué? Es la categorización. Claro, se categoriza. Te das cuenta por qué ese titular tiene que ir, por decirlo así, un colombiano asesinó a tal persona. Esos titulares los podemos ver en cualquier parte de Chile, y si lo hace un chileno, no dice chileno precisamente, dice hubo un asesinato y tal cosa. Entonces se tiende a categorizar todo lo malo muchas veces en los campamentos, como que de ahí se surge todo, pero en realidad no es así. Es una realidad que podemos vivir yo donde estoy viviendo, cerca del sector de donde estoy viviendo, o las mismas familias como Elizabeth que están viviendo derechamente en el campamento. Entonces tenemos que entender que esto es un trabajo de transformarnos en más ciudad, en más comunidad, y poder entre todos luchar contra estos problemas que al final a todos nos atacan. Por supuesto, Elisa. Bueno, en este instante yo voy a ser como así, no sé si la abogada del diablo, qué sé yo, pero da lo mismo. Si bien es cierto que se ha hablado con Carabineros, que se ha hablado con PDI, han ido a hacer diferentes charlas y qué sé yo, y cartas de compromiso y todo, no ha funcionado. ¿Aparecen de noche? No aparecen de noche, ni de día, ni de mañana, y no entran al campamento, ¿me entiendes? Y si entran, por ejemplo, en muy pocas ocasiones, más aún cuando llega la tele, eso sí, ahí sí, para la foto sí, ¿me entiendes? O sea, lo siento, pero es verdad. ¿Cómo se llama? ¿Qué sucede? Que sabemos llamar nosotros los dirigentes, ¿sabe qué está pasando aquí? Hay violencia intrafamiliar, o están robando, qué sé yo. 1, 2, 3 horas. Comenzamos a trabajar por redes, como le decíamos nosotros. ¿Saben qué, chiquillos? Llamen a Carabineros, llaman los de abajo que está pasando lo de arriba, o en el enfoque central, porque el campamento más polémico en Los Arenales es Unión del Norte, por ejemplo. Que el mismo presidente tuvo que renunciar porque se sintió solo, ¿cachai? Colapsado, amenazado de muerte y todo eso. Y como siempre en el grupo de Fosopu que dicen, los mismos dirigentes dicen, ¿y quién ve por la integridad del dirigente? Si yo misma he llamado a Carabineros y me ha sabido decir el mismo carabinero que los campamentos no son jurisdicción de ellos, ¿me entiende? A pesar de que tenemos reuniones con los jefes, y yo se los he sabido encarar en diferentes ocasiones, y los mismos jefes dicen, pero dígame usted, deme nombre, deme aquí, deme allá. Roban en una casa, fulano de tal. Vamos, señor carabinero, hasta allá. No, nosotros no entramos. Golpean a una señora, no entran al campamento. Entonces, esas cosas nosotros las vemos día a día. Nosotros a veces hemos tenido que tomar justicia por nuestras propias Te quiero preguntar manos. por 2 temas bien específicos. Violencia intrafamiliar, ¿cuál es el nivel que ustedes ven en los campamentos? Es muy alto. Y punto 2, últimamente ha habido rumores con respecto a que ya en Antofagasta, en algunos campamentos, en información, habrían aparecido las conocidas como líneas invisibles, que dividen a 2 pandillas que viven en distintos campamentos en este mismo campamento. No sé, primero que me hables con respecto a temas de violencia intrafamiliar, que a mi parecer es uno de los problemas más grandes que se ven en los campamentos, es que, ¿cómo se llama? y respecto a la existencia de esta Claro, línea mire, invisible. yo la verdad es que yo he sabido escuchar, por ejemplo, hace 10 años yo estoy acá, y yo hace como 5 años atrás dije voy a comprar una casa, y me decía que en el norte las casas supuestamente el sector norte son más baratas, en ese entonces 17, 18 millones, y yo le decía, ¿por qué tan baratas? No, porque esa zona es mala, y en ese entonces, ¿me entiende? Entonces, ahora yo voy, camino así 2, 3 de la mañana, a veces sola a una reunión u otra, llego muy tarde a mi casa, y la gente me saluda con cordialidad y respeto. Eso sin contar los enfrentamientos que se tiene con la gente que viene de afuera hacia los campamentos. La gente que viene de afuera a robar los campamentos. Los tipos que viven en los rucos, en los cerros, que bajan a los campamentos a robar. Nosotros mismos hemos ido como dirigentes, con vecinos, ¿sabe qué? No roben porque le vamos a quemar sus casas. Y hemos tenido que tomar justicia por nuestras propias manos. Porque ¿qué es lo que pasa? Atrapamos al ladrón, se lo llevan al carabinero, y porque como se llevan una plancha, que para ellos no es importante, pero para nosotros sí, a las 2, 3 horas están sueltos. Y esa plancha ya la vendieron para fumarse un pito y qué sé yo, y siguen allá arriba. Entonces, esas cosas son que aparecen al día,
¿me entiende? Porque de repente no es importante para una persona que se lleve en un BIM, pero a esa señora le costó sus 20.000, 30.000 pesos para juntar su agua, ¿me entiende? Entonces, lo que no es importante para uno sí es importante para nosotros que estamos ahí. Entonces, yo he reclamado mucho con el tema de violencia intrafamiliar. Entonces nos hemos tenido que agrupar, Fractal trabaja mucho con nosotros con ese tema, pero como ellos son psicólogos sociales, nos apoyan mucho con ese tema, ¿me entiende? Entonces, por eso también postuló a eso del proyecto de Cernamey, trabaja con participación ciudadana y 100 mujeres de campamento están tratando de recibir esa capacitación para empoderarse y entre ellos emprendernos, ¿me entiende? Porque si bien es cierto, no solamente es violencia física, es verbal, económica y todo lo que conlleva, ¿me entiende? Entonces, ahí también yo rescato los tratos que se van haciendo con las diferentes organizaciones y el plan de superación, ¿me entiende? Para poder llegar a eso. Pero siempre va a ser pobre el tema de seguridad, siempre. Bueno, yo creo que pasa en toda la ciudad de todas maneras. En general. En gran parte de la ciudad existe una percepción bastante deficiente con respecto al accionar. Sí, pero cuando contrastamos estas dos opciones o estas dos opiniones de Víctor, o sea, la verdad es que yo creo que hay que llegar a un punto medio para tratar de determinar qué es lo que realmente está ocurriendo en este caso específico de los campamentos. Lo que pasa en el resto de la ciudad, obviamente, tenemos que dejarlo para otro programa. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué la versión de muchos dirigentes de campamento, en este caso Elizabeth, no se condice con la versión oficial respecto a cómo se está trabajando a través de las policías o de la gobernación provincial en estos lugares? Bueno, es lo que hablábamos al principio, pues, siempre, y no es una cosa como tú bien decías que se manifieste solo en el caso de los campamentos, se manifiesta en la población. General. Hay una distancia entre la percepción que pueden tener las personas y muchas veces los datos objetivos. En general, la situación de los campamentos, en los distintos campamentos que están en la ciudad de Antofagasta, es una situación donde hay familias honestas que están trabajando, que cuidan a sus hijos, que buscan mejorar sus entornos, en algunos casos apoyados por ONG, en otros ellos mismos solos, con mucha autogestión. Y hay algunos campamentos en particular, no es necesario aquí, todos conocemos cuáles son los campamentos, los sectores, no los vamos a mencionar para no estigmatizarlos, pero son campamentos muy específicos donde hay algunos focos delictivos. Pero aquí estamos hablando Por que lo la tanto, respuesta de Carabinero de la PDI no es la adecuada para atacar estos focos Exacto. delictivos. pero primero, nosotros, para plantearte en términos generales, porque yo entiendo lo que plantea Elizabeth, pero si alguien escuchara a Elizabeth solo llegando recién al programa, podría quedarse con la sensación de que los campamentos en general es tierra de nadie. Y la verdad es que en general son lugares donde hay tranquilidad y la gente se organiza. Hay ciertos lugares donde hay foco. Ahora, mira, ahí esto es un proceso, y yo creo que también lo mencionaba aquí Elizabeth y Jorge. Nuevamente nos enfrentamos a la situación de lo irregular. El campamento o la toma es lo irregular, el espacio público, ¿no es cierto?, tomado ilegalmente. La actitud, ¿no es cierto?, muchas veces ocurre, no solo de Carabineros, a veces de un funcionario que se enfrenta frente a un lugar que tiene esas características. Por lo tanto, no aparece de buenas a primeras la intervención habitual que en una población. No sé si me explico, ¿no es cierto? Y eso también nos ha pasado a nosotros. Nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a Carabineros, y lo hemos conversado con ellos. De hecho, la reunión que se planteó el día de lunes fue una reunión porque alguno de los dirigentes nos mencionó, nos dijo, mire, nosotros entendemos que, lo decía Elizabeth, ustedes tienen reuniones con los jefes, conversamos, vamos a avanzar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a veces llega una persona de turno y nos dice, ustedes son un campamento, son una toma. Y precisamente nos juntamos para clarificar esos puntos. Aquí lo que importa es la señal de la autoridad, en este caso del prefecto provincial de Carabineros, con sus subprefectos, lo mismo que con el prefecto provincial de investigaciones, que han establecido una estructura de trabajo en campamentos, que también es bastante inédita, que tiene mucho por avanzar, por cierto, que tiene también logros, por cierto. Elizabeth mencionaba, por ejemplo, en el caso del sector de los Arenales, hay un campamento en particular que ha presentado algunos hechos delictivos y algunos de gravedad. Bueno, a propósito del trabajo en conjunto, hace un mes atrás, un poquito más, se hizo un operativo que involucró detenidos, se requisaron armas, se estableció un clandestino de alcohol, se hicieron controles de identidad y posteriormente se siguió con ese trabajo liderado por la gobernación bajo un programa que se llama Barrio Seguro, porque no solo se hace la fiscalización en el campamento, sino que además en el barrio aledaño, porque fíjate que algo nos ha ocurrido, que a veces hay situaciones delictivas en que están presentes en el barrio consolidado, pero que pasa a ser parte también del campamento. Lo comentaba Jorge. Y así se ha avanzado. Por ejemplo, en Vista Hermosa, hace un par de semanas se hizo otro operativo en otro campamento que se llama Eulogio Gordo, y este es un trabajo que se sigue desarrollando. Lo último que quiero mencionar, precisamente en el sector de los Arenales, donde menciona Elizabeth,
tuvimos una reunión a principios de año porque este es un tema, el tema de la seguridad, y en ese sector había mucha preocupación. Carabineros dispuso desde esa fecha hasta ahora la presencia de policía montada y carabineros en moto, ¿ya? Que hacen recorridos en el sector. Ahora, por cierto, como gobierno, y no nos cabe duda las policías, estamos atentos, y por eso que tenemos estas instancias, a seguir mejorando, a seguir teniendo mejor diálogo con los dirigentes para poder llegar a aquellos focos donde no hemos llegado. Pero lo que a nosotros nos parece importante de señalar es que volver a relevar, como decía Jorge, ocurre en los campamentos lo que ocurre en los barrios consolidados. Lo decíamos la otra vez a propósito de otro tema. Hay poblaciones en Antofagasta estigmatizadas. ¿Para qué las vamos a mencionar? Como que todo el mundo que vive en esa población fueron delincuentes. Y todos tenemos muy claro que es la gran minoría. Perdón, es la minoría, pero la gran mayoría son personas honestas que están tratando de salir adelante. Algunos en un barrio consolidado, los otros en un campamento. Antes de pasar a Jorge, finalmente, ¿tienen información exacta de la existencia de estas líneas invisibles en campamentos de Antofagasta o no? Que es un fenómeno que se ha repetido en otros lugares donde han llegado sobre todo extranjeros a instalarse. Mira, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, el rol nuestro es de seremía de gobierno, hacemos el ámbito social del trabajo del plan de superación de campamentos por mandato del intendente Arturo Molina. Siempre las policías están recibiendo información, haciendo trabajo de inteligencia, pero por lo menos que los dirigentes, que es nuestro primer canal de comunicación, o las ONG que están trabajando con nosotros en el territorio, como ocurre con el caso del techo a través de un convenio con la minera escondida, no hemos recibido información de ese tipo. Perfecto. Y esperamos seguir acrecentando el trabajo en el territorio para que no ocurra, por supuesto. Jorge, la idea de Techo Chile en un momento fue ser una solución que durara un poco tiempo justamente para temas que tenían que ver con campamentos. Sin embargo, el accionar de Chile se ha extendido ya por bastante tiempo. Me imagino que todos esperan que en algún momento Techo Chile ya tenga que cerrar sus puertas y ojalá no abrirlas nunca más. Es lo que esperamos falta todos. para eso? Mira, es un tema difícil. Yo creo que todas las personas que estamos trabajando en el techo y somos parte del techo, voluntarios, ex trabajadores, queremos que el techo en algún momento no tenga que estar. Pero mientras no se tomen medidas y políticas públicas responsables para poder controlar el tema de los campamentos, vamos a tener que estar apoyando a las familias que estén en esa circunstancia. O sea, nosotros siempre vamos a apostar por terminar por los campamentos, nunca por fomentarlos ni por mantenerlos. Queremos que se acabe esta condición en la que viven muchas familias. Entonces, ojalá sea pronto. Es muy difícil decirte ahora el 2030, ojalá no va a existir un Chile sin campamento. De hecho, se esperaba, el techo fue muy famoso por una campaña que hizo el 2010 sin campamento, pero vemos que por un tema, como decía Víctor, del superciclo del cobre, de que no se construyeron viviendas sociales, en Antofagasta el borde de cerro se llenó de campamentos, entonces nunca esperábamos que llegara a pasar esto, y hoy día para el techo la región de Antofagasta es un tema central, porque se dan inmigración, sea un crecimiento exponencial y se da un montón de problemáticas que tenemos que abordar y tenemos que seguir luchando. Por eso, por lo menos aquí en Antofagasta vamos a seguir con mucha presencia y seguir trabajando codo a codo con las familias y con el ente privado y, por supuesto, con el ente gubernamental, porque es importante que confluyamos fuerzas para poder terminar con esta problemática que afecta a más de 6.000 familias de la región. Ojalá que sea, Jorge. Antes de despedirnos, Celeste, tú querías hacer una declaración, si no me equivoco. Sí, primero regalarle nuestro boletín informativo. Gracias, lo estaba esperando. Ya lo había ¿Cómo se llama? Para que poquito. sepa, es un boletín que sale a nivel mensual. Muchas Está gracias. hecho por los mismos pobladores y también por parte de ¿cómo se llama? Psicólogos sociales que están trabajando con nosotros y es un complemento entre la población y campamentos. Todos los trabajos que se hacen a través de la casita comunitaria y eso. Sí, les quiero contar algo Muchas con gracias. respecto a esa declaración. Ese es un extracto que se hizo en un taller que estamos recibiendo nosotros. Talleres por Ordún en el derecho a la vivienda y a la ciudad. ¿Ya? Cada una de esas palabras son palabras diferentes de cada uno de nuestros vecinos y que cuando nosotros nos dimos cuenta se salió esta declaración. Y dice así: soñando nuestra ciudad ideal en los Arenales. En nuestra ciudad tenemos buena comunicación con los vecinos, hay paz, no se ven peleas. Se puede decir que en nuestra ciudad ideal vivimos en tranquilidad. Se pasa bien, pero nos respetamos mutuamente. En nuestra ciudad no hay racismo. Vivimos plenamente la diversidad en el amplio sentido de la palabra. En nuestra ciudad
Hemos dejado de sobrevivir para comenzar a vivir y tener bienestar. Las viviendas son dignas, amplias y permite que nos desarrollemos sin intimidades. Estamos estando refugiados del exterior con privacidad. En nuestra ciudad hay áreas verdes, hay buenos colegios. Tenemos servicios de salud apropiados a nuestras necesidades. El comercio está cerca. Tenemos seguridad gracias a la cercanía de agentes del orden público, con quienes mantenemos relaciones fluidas y de respeto. En nuestra ciudad, todos tenemos acceso a la cultura y la información. Está disponible para todos, en especial para los niños, quienes siempre pueden asistir a diversos talleres que les permiten encontrar nuevos amigos e intereses. En esta ciudad nos conocemos todos. Algunos se caen bien, otros se caen mal, pero siempre predomina el respeto mutuo. En nuestra ciudad podemos encontrar espacios de recreación llenos de alegría, ideales para que podamos reconocernos como vecinos. Nuestra ciudad es ordenada, limpia y digna. Esta ciudad aún no existe, pero queremos que se haga realidad. Muchas gracias, Elizabeth, por habernos acompañado en esta oportunidad, en esta edición de Hora de Conversar. Jorge, también muchas gracias a ti en representación de Techo Chile. Víctor, también muchas gracias por habernos acompañado, habernos entregado sus opiniones que espero nos hayan ayudado a configurar y armar un panorama y un mapa mucho más claro y mucho más certero de lo que es la realidad de los campamentos en nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Bien. Que esté muy bien. Qué buena Nosotros charla. dejamos hasta acá esta edición de Hora de Conversar. Nos despedimos con el periódico que nos acaban de regalar acá nuestra amiga Elizabeth del Macro Campamento Los Arenales y nos encontramos en una próxima oportunidad acá en Hora de Conversar. Hasta pronto.